presentes, compañeros y compañeras participantes. En esta mañana les voy a presentar una cartelera lectora acerca de la obra literaria Los gallinazos sin plumas. Datos de la obra. Título de la obra: Los gallinazos sin plumas. Autor: Julio Ramón Ribeiro. Escuela literaria a la que pertenece el autor. El autor, Julio Ramón Ribeiro, pertenece a una escuela literaria. Época contemporánea. Género literario, narrativo. Especie literaria, cuento. Localización. El cuento Los gallinazos sin plumas se encuentra en un libro de cuentos que lleva el mismo nombre de la lectura. Forma de expresión. El texto Los gallinazos sin plumas fue escrito en prosa. Estructura. Los gallinazos sin plumas fue escrito por el autor Julio Ramón Ribeiro. Esta obra es corta, ya que tiene solo 7 secciones. A continuación les voy a dar la biografía del autor. Julio Ramón Ribeiro nació en 1929 y murió en 1994. Julio Ramón Ribeiro llevó una escala de la literatura y recibió el Premio Nobel en 1983. Julio Ramón Ribeiro tenía una literatura que predominaba en una forma urbana. En todas sus obras siempre tenía el género narrativo y la especie literaria de un cuento. A continuación les daré el argumento. La obra literaria Los gallinazos sin plumas trata de 2 hermanos que se llamaban Efraín y Enrique, quienes recibían constante maltrato de su abuelo, el Don Santos, quien tenía una pierna de palo. Ellos eran obligados a irse a los basurales para recolectar desperdicios de basura que les servían como alimento para su puerco Pascual. Su intención era engordarlo para poderlo vender a un buen precio. Y a dicho el argumento, pasaré a decirles los personajes de la obra. Personajes principales: Efraín y Enrique, 2 hermanos que llevan como abuelo al señor Don Santos. Don Santos, hombre de avanzada edad, con 60 años, que tiene pierna de palo. Personajes secundarios: Pascual, puerco hambriento que se alimentaba de los desperdicios que traían los hermanos Efraín y Enrique. Pedro, perro sarnoso y medio chusco que encontró Enrique en el muladar. Ahora sí pasaré a redactarles la obra Los gallinazos sin plumas. Efraín y Enrique eran 2 hermanos pequeños que vivían en una casa junto a su abuelo, el señor Don Santos. Don Santos los maltrataba constantemente, haciéndoles traer los desperdicios de los alimentos por los basurales. En estos tiempos, Efraín y Enrique regresaron a su casa. El señor Don Santos los observó y les dijo: ¿Quién me ha traído este día? ¿Por qué solo trajeron unas latas de comida? Ellos agacharon su mirada y le dijeron: Abuelito, es que no encontramos más alimentos. El enojado les dijo: Agarren 2 baldes, me irán a traer más desperdicios del muladar. El muladar era un lugar muy grande. Ahí había más desperdicios, ya que botaban las basuras de los barcos de los ríos. En ese instante, los 2 niños se fueron y por el camino se demoraron porque habían recogido algunos alimentos como frutos de los árboles. También recolectaban algunas piedritas. Ya cuando llegaron ahí, empezaron la búsqueda. Sumergieron sus manos entre toda esa basura. Encontraron diferentes alimentos disueltos, entre otras basuras que a ellos les opacaba el olfato. Cuando regresaron a su casa, el abuelo alegre dijo: ¡Bravo! Pascual tendrá comida hoy día. Él, saltando de alegría, cogió los 2 baldes y, sin agradecer a sus nietos, se fue. Y corriendo de alegría hacia el corral donde se encontraba el puerco, tiró todos los alimentos. En uno de estos días horribles,
Los dos hermanos se fueron al muladar. Cuando regresaron, uno de los hermanos, que se llamaba Efraín, se encontraba con un vidrio en la palma de su pie. El abuelo no le tomó importancia porque tenía una reunión importante con un señor gordo que tenía las manos cubiertas de sangre. Al día siguiente, Efraín no se pudo levantar de la cama y el abuelo, enfurruñado, dañó al pobre muchacho. Lo agarró, lo jaloneó y lo tiró del pescuezo. Luego de esta triste escena, el hermano Enrique defendió a su hermanito, pero el abuelo no le tomó importancia. Riñó a su pobre hermano Enrique, diciéndole: tú harás la tarea de tu hermano. Le ordenó agarrar los 2 cubos. El pobre hermano agarró los 2 cubos y se fue haciendo el doble trabajo. Cuando regresó, trajo con él un perro chusco y medio sarnoso, al que le puso como nombre Pedro. Pero el abuelo le dijo: ¿por qué me traes este animal espantoso? Otra boca más para dar de comer. Entonces el chico dijo: es un buen perro, me ayudará para traer los desperdicios del muladar. Tiene buena nariz para la basura. El abuelo, enojado, agarró los 2 cubos y se fue, sin decirle ni una sola palabra. El chico alegre saltó de alegría y se fue hacia el cuarto, pero su alegría se desvaneció muy rápido cuando vio a su hermano Efraín tirado y revolviéndose de dolor en la cama. Él le dijo: traje este perrito para ti, se llama Pedro, te hará... Profesoras presentes y compañeros, hoy voy a exponer lo que entendí mi panel lector. El panel lector es sobre la obra de Paco Yunque. El autor de esta obra es César Vallejo. Fue un escritor peruano nacido el 16 de marzo en 1892 en Santiago de Chuco, Departamento de la Libertad. Estudió filosofía, letras y derechos. Pasó 3 meses en la cárcel injustamente y ahí escribió una de sus obras más resaltadas. En 1923 marchó a París, donde acabó su vida. Sus otras obras que escribió César Vallejo fueron Trilce, Los Heraldos Negros, Paco Yunque, Poemas Humanos, Antología, entre otros. Fragmentos de la lectura. Personajes principales y personajes secundarios. Paco Yunque los personajes principales son Paco Yunque y Humberto Grieve. Personajes secundarios son el director, profesor, mamá de Paco Yunque, Paco Fariña, Antonio Gesras y los hermanos Zúñiga. Los fragmentos más resaltantes de la lectura son: Paco Yunque entra a la escuela para acompañar al hijo del alcalde, niño de la misma edad, llamado Humberto Grieve. Tardanza de Humberto Grieve, por el cual no recibe ningún castigo. Maltrato de Humberto hacia Paco Yunque. La indiferencia del profesor. Viveza de Humberto al quitar la hoja de ensayo a Paco Yunque. La premiación a Humberto Grieve de parte del director y profesor, dándolo como buen ejemplo, sabiendo su mal comportamiento. Aquí también leí un libro llamado El Principito, y las semejanzas que encontré en estas dos obras es que estos 2 niños que descubren que en este mundo hay mucha injusticia y desigualdad. El mensaje que yo entendí de esta obra es que el autor nos muestra cómo el poder social y económico puede más que la justicia. El bullying que existe en los colegios y el desinterés de algunos de los maestros ante el maltrato entre compañeros, el cual no solo es psicológico, sino también físico y muchas veces mortal. Aquí hay algunas imágenes
que nosotros sacamos. Aquí Paco Yunque está llegando de la escuela, está llegando con su mamá a la escuela y aquí los niños haciendo un alboroto. Humberto diciendo que en su casa tiene muchos peces que respiran ya que tiene un salón muy elegante y su padre tiene mucho dinero. Aquí Paco está haciendo su ensayo y aquí le están premiando con la hoja de Paco Yunque. Esto sería todo. Gracias, muchas gracias. Uno de los principales cuentistas del Perú, junto con Julio Ramón Ribeiro. Nacimiento. Él nació el 27 de abril de 1919, Ayacucho. Fallecimiento. El 3 de diciembre de 1919, Ayacucho. Nacimiento el 27 de abril de 1888, Ica. Padres: Anfiloquio Valdelomar Farardo. Madre: Carolina Pinto. Educación: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Género: novela, cuento, ensayo, poeta, teatro, crónica. ¿Por qué he puesto estas imágenes? Estas imágenes son cuando los padres, su hermana y él están viendo en el circo.